De nuevo con todos ustedes, ya saben, desde el restaurante La Papardela de Puerto Banús, oiga, ¿ahora le apetece un poquito de risotto? Pues vengan ustedes aquí. Un poquito de lasaña casera con esa bechamel y con ese tomatito y esa carne picada, recién hecha, aquí, La Papardela. Papardelas hay muchas, no se olviden, pero auténtica solo esta, la de Puerto Banús. Y seguimos con Argimiro, que es propietario, gerente, creador, profesor, no sé ya cómo definirle, porque la verdad es que lo es todo en esta bodega de Manilva llamada Nilva. No es Manilva, es solo Nilva. Argimiro, una cosita, cuando vosotros producís, ¿qué producís? ¿Kilo litro o kilo botella? En cuanto al tipo de calidad de producción, es decir, ¿un kilo de uva te da una botella 0,75? ¿O estáis en un ratio un poquito distinto, un poquito más, un poquito menos? Sí, normalmente por un kilo de uva suelen salir, no más de un 60% se queda en mosto. O sea, eso está regulado también por el Consejo Regulador. Cuando estás en el Consejo Regulador tienes que cumplir unos límites y creo que el Consejo marca un 70%, sí. Con lo cual no puedes pasar de ahí. Pero realmente este tipo de uva aún es menor el rendimiento, con lo cual podemos decir que por kilo, por botella, podría salir una media. Sale un poquito menos, pero bueno, es un dato orientativo. ¿Y pensáis hacer orujo? De momento no. Hay mucha gente que me plantea... Hay mucha tradición sobre uvas en aguardiente, cosas así muy tradicionales, pero eso es meterse en un escalón de otra fase del proyecto. O sea, lo que ahora requiere el proyecto es dinamizar, hacer un vino de mucha calidad, muy vendible en restaurantes y en sitios, en vinotecas, sitios de mucho prestigio de cualquier lugar del mundo ya mañana. Y luego ciertas cosas de un tipo de tradición habrá que mantenerlas, habrá que potenciarlas, pero no de gastar la energía del proyecto en alternativas que generan mucho trabajo. El tema ese que he comentado legalmente es muy complicado, los aguardientes, todo eso, entonces requeriría mucho esfuerzo y mucho desgaste de potencia para un producto de muy poquito consumo, que para alguien es muy importante, pero que no resuelve el problema global de la recuperación del viñedo. Entonces, no lo descarto, pero no es una prioridad. Decías antes, al principio de la entrevista, que el consumo de vino en España ha caído drásticamente. Hombre, yo recordaba como antes, cuando uno llegaba a un restaurante, lo primero que le ponían era una botella de vino y una casera, o una revoltosa, dependiendo de qué provincias o qué zonas de España. Claro, eso también desprestigió mucho el vino, porque aquel vino, hombre, siendo tú de La Mancha, ¿qué me vas a contar? Pero aquel vino de Valdepeñas, la verdad es que al sector yo creo que le hizo mucho daño, ¿no? Aquella falta de calidad de los vinos. Sí, bueno, yo soy de La Mancha porque mi pueblo de Albacete es geográficamente Mancha, pero en vino somos Jumilla, lo cual de Jumilla también se hablaba antes mal y ahora Jumilla tiene un prestigio enorme. Mal de todo. Sí, pero los vinos, también había otra cultura de consumo del vino, digamos. No se hablaba bien de Jumilla, no se hablaba bien, como decíamos antes, de Toro, no se hablaba bien de La Mancha, no se hablaba bien, no existían los somontanos, no, es decir, solamente se hablaba bien de La Rioja. Y después, los verdejos, que son vinos que ya pueden empezar a competir con los tuyos, no a compararse, o sea, todo lo que era el vino blanco de Rueda, todo esto vino mucho después, es decir, todo lo que no fuera Rioja primero y luego Ribera, y en cambio ahora hay vinos catalanes sensacionales, vinos levantinos sensacionales, vinos de Andalucía, el otro día tomé uno sensacional, un vino de Ronda buenísimo, es decir, ya hay muy buenos vinos en todas partes, ¿no? Se ha cambiado la cultura, el consumidor, el mundo del vino evoluciona porque al final el consumidor decide qué tipo de consumo de vino quiere consumir. Entonces, los vinos masivos que había antes a precios muy económicos, el bebedor de vino ya no busca ese consumo. O sea, prefiere consumir menos, solo abrir una botella cuando pueda, pero cuando la abre quiere un vino de una calidad media alta. Entonces, ese tipo de mercado ha cambiado y por supuesto los graneles han bajado y baja el consumo, pero aumenta los vinos de calidad, lo que es buenísimo para España. Pues ya saben ustedes, vamos con la primera pregunta de este segundo bloque. ¿Cómo se puede visitar el museo y la bodega y cuánto puede costar? Hombre, esto que hayas hecho un museo me parece una cosa preciosa, ¿no? Porque realmente cultura del vino, salvo en algún momento que se ha puesto de moda lo del paladar, cultura del vino hay poca en España, ¿no? Aunque últimamente cada vez hay más enoturismo, visitas a las bodegas, más desde el punto de vista gastronómico, ¿no?
Sí, cultura del vino la hay, por ejemplo, en Manilva hay una cultura tremenda. Lo que comentaba antes, todo el mundo es productor y elaborador. En la sociedad cada vez hay más cultura, cada vez hay más necesidad de conocer el mundo de los vinos de calidad y eso hace que haya clubes gastronómicos, muchas más catas. Entonces, nos estamos acercando al mundo del vino, porque el mundo del vino es un mundo de prestigio, es un poco snob a veces, pero es un mundo muy sugerente y muy complejo. La pregunta que hacían sobre la visita al museo, el Museo del Vino realmente lo llamamos museo porque es una palabra mucho más cercana a la gente. Realmente su nombre es Centro de Interpretación Viñas de Manilva. Pero centro de interpretación queda como algo muy lejano, entonces museo. El museo para mí es una parte fundamental del proyecto. Hay mucha gente que no conoce la historia y si no conoce la historia es difícil no volver a repetir los errores que se han cometido. Entonces, lo que queremos es enseñar a la gente lo que ha sido el potencial de Manilva a través de fotografías, de maquinaria, de utensilios y luego hacer un sitio muy atractivo. El visitante muchas veces no puede ir a la viña, no le puedes enseñar las cosas en la viña porque el tiempo no lo permite, porque el clima a veces, los vientos o el día de lluvia. Entonces en el museo se recoge todo. Vamos a hacer una charla explicativa, ponemos unos vídeos, se hace un repaso de la historia y al mismo tiempo hablamos de pasado, de presente y futuro. Y eso lo integramos dentro del mismo edificio con la bodega, lo cual es, aunque es una bodega muy pequeñita, nos permite cerrar un circuito que es viña, museo y bodega en un mismo paquete. Y al final acabamos con una degustación. El visitante que va allí saca su ticket de entrada, visita la bodega y la viña y el museo y luego puede degustar ese mismo vino que ha visto la viña y al final no es un museo, es el proyecto completo en una sola visita. Entonces, hay dos tipos de visitas, las visitas libres al museo, que es una entrada de 3 euros y que suele estar abierto, está abierto fin de semana y festivos y ahora a partir de ahora empezaremos a abrir ya en más horas, pero que en la campaña de invierno Manilva como pueblo tiene poco turismo, entonces estamos de fin de semana. El potencial de la visita guiada es muy importante porque estamos trayendo grupos escolares, grupos de los institutos, asociaciones, todo ese tipo de visitas guiadas, gente que por ejemplo juega al golf, visitantes de hoteles. Las visitas guiadas nos permiten hacer un recorrido a través de todo el proyecto y acabar en una degustación del vino con un aperitivo y es donde realmente se comprueba la potencialidad del proyecto. El enoturismo yo creo que es el futuro de esta zona, de la zona de Manilva. A través del enoturismo, en el pasado mes de noviembre se celebró el primer foro de enoturismo en Ronda. Ronda es un sitio que está haciendo las cosas muy bien en torno al vino. Se están moviendo con un nivel de calidad muy alto, con unos personajes que mueven estos temas muy bien formados y consiguieron traer el primer foro de enoturismo a Ronda. Pues en ese foro al que asistí se dio una cifra, que es que en España se mueven 2 millones de turistas en torno al vino. O sea, exclusivamente en torno al vino se mueven 2 millones de personas que buscan sitios con vino, viticultura o cultura enológica. Ese turista llega a Jerez, ese turista llega a Ronda, ese turista llega a cualquier punto de España y de momento no llega a Manilva, no existe Manilva. Entonces, para mí es un reto hacer que el enoturismo llegue a Manilva. Hombre, para que eso suceda tenéis que tener tanto, como están haciendo en La Rioja, como están haciendo en Ribera de Duero, unas enormes bodegas diseñadas por los mejores arquitectos y claro, es que eso es lo que atrae a que tú quieras visitar pues cualquier tipo de bodega de cepa 21, o sea, cualquiera, me da igual la que usted quiera, no voy a hacer publicidad de ninguna, pero son grandes edificios preciosos, excavados dentro de la tierra, metidos a temperatura, bueno, pues a la geotérmica del local, que no tienen sistema de refrigeración para que el visitante vea cómo se elabora el vino. Eso en Manilva hoy es impensable. No es impensable. Claro, hay una cosa incomparable. Tú puedes hacer una bodega o puedes hacer un museo, pero claro, tiene una limitación todavía. No estoy diciendo que esto no sea verdad, pero... Pues te lo demoto rápidamente. Si yo te llevo a la Viña del Peñoncillo, te siento en la pérgola que hemos hecho allí para visitantes, hemos hecho una pérgola de madera, al aire libre, con nuevos bancos, unas mesitas, y te pongo el vino que sale de esa cepa. Estás a 500 metros del mar, sobre una loma, con un espectáculo de paisaje. El mar a 500 metros, de espaldas Sierra Crestellina y Sierra Bermeja. No conocerás otro sitio del mundo con un paisaje tan espectacular. Esa es nuestra bodega, o sea, ese paisaje. Luego con dinero podemos hacer la bodega donde queramos, a 500 metros sobre el suelo o enterrada y gastarnos los millones que quieras. Lo que nadie nos va a copiar con proyectos de dinero es el paisaje que tiene Manilva. Eso es incomparable y ese es realmente el potencial, el patrimonio, esa viña vieja de 100 años, con ese paisaje ahí, junto al mar.
Pues ya saben ustedes, no pueden dejar, se lo hemos dicho al principio, no pueden dejar ustedes de pasear por ese paraje y ahí dais cata. Sí, sí. En esa vista tenemos además también una copita de vino o todavía no hemos llegado a eso hasta que crezcamos un poco más. No, sí, el vino disponemos ya de él. Depende del tiempo que haga. Si Manilva es una zona con muchos vientos. Durante el invierno no es fácil pillar muchos días buenos. Las visitas en principio se organizan para que se visite la viña, la bodega y el museo. Si el día es bueno, me gusta acabar la visita en la viña con una degustación en la propia viña. Allí es porque es el momento perfecto en el que dices, esa es la cepa, o Homero tiene la cepa, la puedes tocar, y de esa cepa sale este vino. Eso da una potencia al producto que no lo da si el vino lo presentas dentro de la bodega o dentro del museo. Entonces, a partir de esta fecha ya, que los días son mucho más largos, que el clima lo permite, siempre que puedo, acabo con la degustación en la viña. Es perfecto, es el sitio ideal para eso. Pues vamos a ver lo perfecto que es la siguiente pregunta de todos ustedes, porque ya ven el interés que despierta esta bodega de Nilva en Manilva. ¿A qué tipo de público va dirigido el museo y las visitas guiadas? Bueno, el museo es, yo diría que para todos los públicos. Y las visitas guiadas se organizan según grupos, colectivos. Tenemos visitas guiadas, una campaña para colegios e institutos. Esta semana que viene van del Instituto Monterroso, de Estepona, vienen de los colegios de la línea de la Concepción. Ese tipo de visita para mí es muy interesante porque, primero, les hago pisar tierra a los chavales, a los niños, les hago pisar tierra, los llevo al campo y que pisen la viña y toquen las plantas y contacto con la naturaleza, lo cual para mí ya es fundamental. Entonces, la parte formativa es un proyecto que las visitas tienen mucho de parte formativa y mucho de contacto con la naturaleza. Luego, en el museo, por supuesto, no tiene edad. El museo, tanto las familias con niños como cualquier visitante que pase por Manilva, como grupos, es muy visual, es muy estético, es muy bonito de ver. Entonces, solamente por la parte fotográfica de imágenes, ya cualquiera que le guste el arte y que le guste un poquito de historia, puede ir. Entonces, no tiene limitación de edad. Lógicamente es un producto que es el vino, y no se lo puedes explicar igual a un colegio, un niño de 10 años, que a una persona mayor. Entonces tenemos distintas formas de enseñar el proyecto en función del tipo de grupos, pero la verdad que está abierto a cualquier tipo de edad, no tiene limitación. También yo quería preguntarte un poquito, hablando del vino, cada vez más los gustos del consumidor están cambiando. La gente joven tiende por un tipo de vino, aunque alguno me pueda tachar de machista, las señoras tienden por otro tipo de vino. El paladar, estamos hablando de paladar, no estamos hablando de otra cosa. El paladar es distinto, requieren quizás un poquito más de azúcar en los vinos. La gente mayor también tiene el paladar evolucionado a otro tipo de vino. ¿Dónde situaríamos este vino? Últimamente no lo sitúo yo, porque a mí me gustan varios tipos de vino. Ciertos comentarios de sumilleres y gente del vino me han dicho que es un vino muy femenino. El Nilva lo han calificado como un vino muy femenino, o quizás del sector femenino. ¿Por qué? Porque es un vino que en nariz es muy aromático, huele como a dulce. Has comentado antes que quizás en las mujeres que no son tan habituales el sector de vino, que ya sí lo son, que yo por la gente... No, yo no he dicho que no sean habituales, yo he dicho que hay gustos por estructura. Pero siempre el vino ha sido quizás la producción y la elaboración ha sido un tema más de hombres antiguamente, y la mujer se ha incorporado de forma muy rápida a este eso tipo de tampoco vinos. lo he dicho, porque no, ya sé que luego me nos tachan de machistas o no. No, tampoco he dicho eso. Yo digo, sí, realmente yo no recuerdo en mi casa o en la familia, yo soy de campo, y las mujeres no bebían habitualmente vino, eran los hombres que bebían del campo los que bebían vino, era un producto asociado más al trabajo del hombre. La mujer se ha incorporado de lleno absolutamente, y gracias a Dios, al mundo del vino, en la elaboración y en el consumo. Y el tipo de vinos blancos, por ejemplo, este tipo de vino blanco, con un aroma amoscatelado, que parece que va a ser dulce, pero luego en boca es seco, es muy del gusto femenino. Y de hecho, sumilleres me han dicho que lo califican como un vino muy femenino. A mí me encanta. ¿De qué precio estamos hablando? Pues... vamos a ver, el PVP. tema... Sí, PVP en vinotecas, en restaurantes, es un vino
la calificación del precio en este momento del proceso es muy complicado, y te lo explico. Pero ya sabes que al final, sí, el al final consumidor que eso nos está viendo dice, oye, ¿cómo me apetece tomarme un Nilva? Sí. Pero, ¿cuánto cuesta? Te lo variable según el establecimiento, pero vamos a ver, de bodega puede salir en torno a 8 o 10 euros. Y a partir de ahí, sí. Mira, es un problema con estas cantidades de este tipo de vino, es un problema poner el precio. Si yo le pusiese el coste a las 2.000 botellas de la elaboración, por el tipo de trabajo que lleva, que lo haces todo manual, no hay maquinaria, es ecológico, no puedes meter nada, no hay ninguna máquina que pueda entrar en esas viñas, todo tienes que sacarlo, la recolección, cruzando lomas a un camino, etiquetar a mano. El coste solamente de esa botella son 7 o 8 euros, el coste. Si lo quieres decir coste más beneficio, pues tendría que salir un coste mío venderlo en bodega a 15 euros. Si yo parto de esos precios, quizás sea justo, pero es un precio que se va de mercado para un proyecto que empiece a iniciar. Entonces, lo ideal sería tener dos tipos de productos. Este vino representa dos productos, uno que es lo que quiere ser y otro lo que ya es. Lo que quiere ser es que en Manilva se consuman vino, que pueda comprar la uva a un productor en una bodega externa y se elaboren más cantidades y ahí poder vinos a 4 o 5 euros de bodega. Y luego uno que puede ser que es el ecológico, elaborado artesanalmente, absolutamente manual, con pocas cantidades, que saldría al mercado en torno a 15 euros. Entonces, como solo hay uno, lo que he decidido es no pensar ahora en el momento actual, sino pensar en el futuro del proyecto. Entonces está en torno a 7 o 8 euros de bodega, y a partir de ahí el consumidor, la vinoteca o el restaurante con sus márgenes habituales. Pero que no estamos hablando de un vino ni de 1 euro ni de 2, es un vino de muy poca producción, muy exclusivo, muy poquita cantidad y que si pusiésemos los costes de producción no debería estar por debajo de 10 euros el coste. Ya saben ustedes, como decía un amigo mío, la calidad se paga. Y evidentemente si hay calidad, el problema es que después la calidad no cubra sus expectativas. Pero aquí estoy casi seguro que las va a cubrir, con lo cual es un vino muy asequible para una comida con un maridaje, que le preguntaré después con qué lo maridamos bien, pero ahora lo más importante, vamos con lo que preguntan ustedes. ¿Existe algún sitio en donde estudiar el tema de la viña? ¿Y qué salida laboral tiene? Sí, en Manilva existe el ciclo superior de viticultura en el Instituto Las Viñas. Es un módulo superior de FP y que va por su tercer año. Ya... Eso lo has explicado antes, yo creo. Sí, eso está explicado antes. Pues vamos a hacer una cosa, como esto ya lo habíamos tocado antes, vamos con la siguiente pregunta de todos ustedes. ¿Cuál es el papel de la mujer en el mundo de la vinicultura? Bueno, hemos pues, comentado hace un momento del tema estábamos de la en ello mujer. también, ¿eh? Bueno, la verdad es que estas preguntas las hemos anticipado, no, pero no sabemos lo que preguntan ustedes. Pero sí me apetece volver a hablar sobre el tema de la mujer. Yo creo que la mujer en el mundo del vino primero tiene una sensibilidad especial. El mundo del vino es un mundo de sensibilidades, tal como se hace hoy en plan moderno, de muchos matices, de muchos aromas. Entonces la mujer es especial, en sensibilidad aporta algo que yo en torno a mí quiero tener en la bodega mujeres. De hecho, en el ciclo superior de viticultura, lo que hay siempre son 3 profesoras lo que hay, y es un ambiente diferente, se nota que es diferente. Entonces, la mujer lo que puede aportar, pues lo puede aportar todo, tanto o más como el hombre. En Manilva hay una curiosidad. Aportan más, si me permites. O más. Como dice un amigo mío, si yo elijo el vino que le gusta a mi mujer, tengo garantizado que me tomo 2 botellas. Si tomo el vino que me gusta a mí, lo máximo será 1 botella. Cierto, puede ser. Porque claro, ella te acompaña si le gusta, y si no, dice este no me gusta, otro, o nada. O sea, que fíjate si es importante la opinión. El mundo de la mujer... Yo, por ejemplo, en Manilva hay una cosa muy curiosa de los productores mayores que a mí me gustaría desterrar, pero hay cierta cultura de que en ciertas bodegas no pueden entrar las mujeres, no pueden entrar, simplemente no pueden entrar, no pueden acceder al mundo del vino. Pero esto es muy antiguo, ¿no? Eso es muy antiguo, pero existe todavía, existe. Bueno, pero hay reminiscencias machistas hay en todo, pero yo creo que hoy en día... Pero que quisiera aprovechar para decir que en Manilva hay que volver a hacer cosas y que la mujer se incorpore plenamente. ¿Pero esto lo permitía la exalcaldesa Antonia Muñoz? No, seguro que no. No, Se lo lleva estamos hablando de cuestiones artesanales de autoconsumo en su casa. Si fuese profesionalmente sería otra cosa. Pero no, me refiero que la elaboración que antes estaba en manos de gente mayor, ahora está en manos de gente más joven. Y esa gente más joven que se incorpora con una formación, como es el centro superior,
y esa posibilidad de conocimientos y la tecnología hoy en día, se incorporarán muchísimas mujeres y creo que en Manilva hay potencial. Yo con mis alumnas que tuve de la escuela taller, las que mejor tenían, cuando hacía pruebas de cata, siempre ganaban las chicas, siempre. Las que conseguían identificar mejor los vinos y los aromas eran las chicas. Entonces, es un mundo en el que la mujer, ya hay narices de oro, ya hay los concursos de narices de oro están dominando el mercado. Pues si nos ganan en todo, nos ganan en más universitarias, en mejores notas, en más inteligencia, en mejor nariz. En implicación en los proyectos, la mujer se implica muchísimo. Claro, en todo. Bueno, pues vamos con la última pregunta de todos ustedes. ¿Qué futuro crees que tiene la viña y el enoturismo en Manilva? Este sería el resumen casi de todo lo que llevamos hablando, ¿no? Sí. El futuro, si me preguntáis a mí, yo digo que el futuro está todo por hacer. Yo creo que puede ser muy bonito, muy interesante, tanto la viña como... Las viñas ya están, es salvar las que hay, que su vejez la lleven lo más plácidamente posible, y luego, lo que hablábamos antes, las nuevas superficies que pueda haber de terrenos que se han arrancado, ir recuperándolos con variedades que aporten, nuevas variedades de blancos, que aporten cosas diferentes, que vaya habiendo combinaciones de vinos. Entonces, yo creo que el futuro, tanto en las viñas como el vino, y sobre todo el enoturismo, esos 2 millones que comentaba antes de turistas que están por ahí, por el mundo, por España, visitando, buscando bodegas, en Manilva van a tener un sitio especialmente bonito para visitar. Es un descubrimiento que en plena Costa del Sol, que se supone que es sol y playa, puedas ver un proyecto agrícola a 500 metros del mar, puedas degustar un vino sentado en una viña a 500 metros del mar, en un paisaje tan natural, un pueblo en parte maltratado con algunas acciones constructivas, pero que está todo todavía por proteger y por descubrir. Yo creo que el futuro es brillante. O sea, yo diría que si hacemos las cosas bien, o no haciéndolas muy mal, y con el apoyo de todas las instituciones que están en torno a este proyecto, y la gente, sobre todo que la gente del propio pueblo confíe y crea en su potencial, si me siguen, si yo intento tirar de arrastre, si siguen nuestro proyecto, seguro que en los próximos años se hablará mucho y bien de Manilva. Jimeno, nos quedan 2-3 minutos que me gustaría terminar con preguntas mucho más concretas y con unas respuestas, si me las puedes hacer un poquito más cortas. Muy bien. Maridaje. Te decía antes que a mí me gustaría terminar un poco hablando de maridaje. Hay muchos tópicos sobre vino tinto carne, vino blanco pescado. Eso también yo veo últimamente que está evolucionando. Es decir, yo ya veo que hay vinos tintos que se pueden tomar con pescado y vinos blancos que yo no sé si mucha gente se atreve a tomar con carne. Este tipo de vino tuyo, por la composición, por el sabor en boca, por ser un vino joven que quizás tenga poca expresión en boca o una expresión de recorrido corto, ¿te iría con carne? Vamos a ver, es un vino joven y es un vino, pero por la técnica de elaboración hemos hecho una maceración en frío. Esa maceración en frío le aporta muchos de los componentes de la piel, que es el proceso que hacen los vinos tintos. El vino tinto aporta mucho más de la piel por el proceso que lleva. Entonces estos vinos, normalmente los vinos blancos no hacen esa maceración en frío. Este vino sí la hace. Entonces, por la graduación que tiene 12,5, por la potencia del vino y por el tipo de elaboración, es un vino que no estamos hablando de un vino blanquito, ligerito, es un vino joven, pero con un cuerpo y una potencia que yo creo que para carnes puede ir muy bien. ¿Qué tipo de carne? Para pues carnes blancas. Carne blanca, un pollo, un cerdo. Perfectamente, sí. Sí, no te iría un chuletón, evidentemente una carne roja, posiblemente no sea el más idóneo, tiene una potencia, ya digo, que podría ir, pero quizás más a carnes más blancas. ¿Es un vino largo en boca o corto? No, largo, es más bien largo. Largo. ¿Es un vino que cuando estás comiendo te pide más? Sí, es un vino que cambia muchísimo. Primero, es un vino que evoluciona. Por joven. La primera copa, depende mucho de la temperatura. Es un vino que hay que tomar muy frío, en principio. 6 grados, ¿no? 6-7 grados. No es, lo blanco normalmente de 8-10. Pero o sea, sería casi un medio champán. Medio champán, efectivamente. Y tiene a veces el toque del champán. Este tipo de uva es muy sorprendente. Lo que pasa es que yo no tengo la experiencia de muchos años atrás haciendo elaboraciones en Manilva, pero es un vino potente que tomado frío y la primera copa te da unos matices, pero que la segunda te descubre
sube un poquito la temperatura, 1 grado o 2, y te empiezas a descubrir otras cosas. Entonces, evoluciona en la copa de una forma, yo creo que el tipo de elaboración, por esa maceración y por el tipo de uva, una uva en secano con mucha potencia, creo que puede durar un vino de 3 o 4 años perfectamente en botella, y que ese tipo de elaboración te da para descubrir en la primera copa y la segunda cosas muy diferentes. ¿Un vino que necesita botella? Yo le estoy dando botella. Yo soy de la teoría de... ¿Qué estás vendiendo ahora? ¿Qué cosecha? Ahora la 2013. O sea, relativamente joven. ¿Y está para beber o hay que esperar un par de meses en botella todavía antes de beberlo? Es que ese vino ha estado ya 9 meses en botella. O sea, yo lo tengo en torno a 7 o 8 meses en depósito y luego lo tengo otros 8 o 9 en botella. ¿Depósito de acero inoxidable? Acero inoxidable, donde se hace la elaboración de la fermentación, hay diferente, y luego en botella me gusta, ya sale prácticamente como una campaña de retraso. O sea, realmente está 2013, ahora está en el depósito lo de 2014, que se embotellará dentro del próximo mes, pero ese aguantará otros 8 o 9 meses en botella. O sea, es un vino de conservación que yo le doy en botella porque creo que es un vino potente y que necesita botella. ¿Corchos? ¿Qué usáis de corchos? Bueno, el tema del corcho tengo que pedir disculpas por el tipo de... Vaya, sí. Al final he metido el dedo en la llaga, sin querer. No, lo quiero explicar, sí, es que es bueno que salga, porque habrá gente que descubra. Yo soy absolutamente partidario del corcho natural. ¿Y qué has puesto? ¿Plástico? Es silicona. Es un reducto... No podía ser todo perfecto, claro. Con este precio, sí. El esfuerzo de gastarse el dinero o en la calidad del vino, no me digas al eso. ser un vino joven, pues el corcho. No, esa no es la justificación, te lo voy a explicar perfectamente. Cuando empezó la escuela taller, se elaboró el vino, el MoMA que tú conoces, y se compró una partida muy grande de tapones de silicona. O sea, la economía de escala. La economía Hacemos de escala. un vino estupendo. En fin, vamos a dejarlo aquí para no profundizar te voy a mucho explicar. más. Entonces, lo que ya estaba antes de formarse la nueva empresa, lo que ya estaba en stock y que se ha creado, eso ha venido con el tapón de silicona. La nueva cosecha que está ya en los depósitos, que se va a embotellar el mes próximo, eso va a llevar su tapón de corcho natural, y que soy absolutamente partidario de ese tipo. Y de calidad. Irrenunciable, y de calidad. De la Pues máxima ya saben calidad. ustedes, por lo menos le hemos sacado, después del coche, un compromiso de que la próxima cosecha, Sí. lo que está ya en el mercado, pues es como está, pero la próxima cosecha, que será la del 2014, que es la que va a vender a partir de ahora, que se empieza a embotellar, como se acaba de contar próximamente, esa ya vendrá con ese corcho que usted se merece. Jimiro, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por permitirme explicar lo que no es un virus, es un proyecto, repito. Que espero que mucha gente pueda visitarnos, descubrirá, sobre todo, comprará vino o no comprará, le gustará más el vino o no le gustará. El objetivo es el proyecto, que si va, seguro que se hace fiel al proyecto, y si es fiel al proyecto, comprará el vino, seguro. Y si plagiamos alguno, ya saben ustedes que si va ir pana, pues no merece la pena. O sea que si van, pruébenlo, consúmanlo y luego opinen. ¿Quieren más información? nilva.es, su página web. Ahí tendrá toda la información. Lo dicho, ese vino aquí en el restaurante La Papardela, con una pasta que nos ha dicho antes que funciona extraordinariamente bien, o con ese cartocho tan especialidad de la casa, lo pueden tomar solo y exclusivamente en La Papardela. El vino a lo mejor no, pero el cartocho, la pasta, el tiramisú en La Papardela de Puerto Banús. No vayan a otra porque probablemente no sea igual. Aquí, la única, la auténtica, la de Puerto Banús. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Es un placer hacer este programa solo y para ustedes. En fin, lo dicho, gracias de nuevo. Se despide de todos ustedes Javier Robles de Acuña.